Buenas noches, estimados alumnos. Como de todos es conocido que en estos sábados subsiguientes o hasta nueva orden vamos a estar impartiendo nuestros cursos de manera virtual. Y entonces he querido yo grabar este video para que ustedes tengan el tema que toca dentro del contenido del curso de Derecho Registral y que corresponde a la inscripción registral. Entonces, para empezar, comenzaré diciendo que la inscripción registral es un medio de conceder una protección jurídica específica al titular inscrito mediante la publicidad registral. ¿Qué quiere decir esto? Que en una inscripción registral va a aparecer todo lo necesario para especificar cómo un titular está inscrito en un registro. Conociendo entonces ya qué es una inscripción registral, voy a definir en términos generales qué es el asiento registral. El asiento registral es toda inscripción, anotación, cancelación y toma de razón que efectúa un registro público en sus libros. De tal suerte que podríamos decir que el término asiento registral es el género y los términos inscripción, anotación, cancelación y toma de razón la especie. Entonces, no olvidar que la especie de un asiento registral es la inscripción, la anotación, la cancelación y la toma de razón. Conociendo entonces y ya sabiendo qué es el asiento registral, voy a definir, qué es la inscripción. La inscripción en términos registrales consiste en la acción de inscribir personas, bienes, derechos, títulos o actos y hechos jurídicos en un registro público, dejando constancia escrita con el fin de dar a conocer una situación jurídica determinada. Ahora veamos cuáles son las clases de inscripciones. Las clases de inscripciones en sentido estricto son las siguientes. 1. Inscripciones de matriculación e inscripciones posteriores. 2. Inscripciones comunes e inscripciones especiales. 3. Inscripciones principales y de referencia. Y las inscripciones extensas e inscripciones concisas. Vamos a ver entonces cada una de ellas conforme se hizo la clasificación. Veamos primero la inscripción de inmatriculación. Son aquellas por medio de las cuales un objeto registrable tiene acceso al registro. Es decir, es la primera inscripción que se realiza respecto de ese objeto. Así tenemos, por ejemplo, que en el registro de la propiedad intelectual, el registro de una nueva marca por su titular o en el registro de la propiedad, la primera inscripción de dominio de un vehículo automotor, en el registro de poderes, la inscripción de un mandato y en el registro mercantil, el registro de una empresa mercantil. Estas son inscripciones de inmatriculación, o sea que es la que le dio inicio al registro. Cuando no había ningún, como ya vimos el sábado pasado, que es inmatriculación, que es el primer registro, que no había nada registrado del titular y se hizo esa primera inscripción. Entonces, esas son las instrucciones de inmatriculación y los ejemplos.
Ahora veamos las inscripciones posteriores. Son aquellas que realizan los registros públicos con relación a un objeto registral ya inscrito. Siguiendo el ejemplo anterior, las inscripciones posteriores serían, por ejemplo, el registro de cesión de derechos de uso que hace el titular de dicha marca a un tercero, la inscripción de un derecho real de prenda sobre un vehículo automotor registrado, la sustitución de mandato en un mandato registrado y el embargo con carácter de intervención sobre una empresa mercantil. Su nombre claramente lo establece, son inscripciones posteriores. ¿Por qué posteriores? Porque ya anteriormente teníamos una primera inscripción a la que le hemos llamado inscripción de inmatriculación o de matriculación, como también se le llama. Veamos las inscripciones comunes. Son las que se rigen por las reglas generales, como por ejemplo, la inscripción del nacimiento de una persona individual en el Registro Nacional de las Personas o la inscripción de un ciudadano en el Registro de Ciudadanos o la inscripción de una compra-venta de un bien inmueble al contado en el Registro de la Propiedad. Inscripciones comunes, o sea que las que son no más, como la misma palabra lo dice, comúnmente se realizan, pero que un registro las exige. ¿Para qué? Para que el titular de las mismas pueda acreditar que es el que está debidamente inscrito. Inscripciones. Ahora veamos las inscripciones especiales. Las inscripciones especiales son las reguladas por preceptos específicos de la ley. Por eso se le llama especiales o la regula una ley o un reglamento. Por ejemplo, la inscripción de un contrato de fideicomiso, de constitución de un régimen de propiedad horizontal o de una concesión administrativa en el registro de la propiedad o la inscripción de una fusión en el registro mercantil o la inscripción de una variedad vegetal en el registro de la propiedad intelectual. Conociendo ya cuáles pueden ser las inscripciones especiales o cuál es la definición de estas, vamos a ver las inscripciones principales. Son aquellas en las que se describe detalladamente las estipulaciones y especificaciones del objeto de inscripción, como por ejemplo, en el registro de garantías mobiliarias, la garantía constituida sobre una marca, consignando información relativa al acreedor. Garantizado, al acreedor garantizado, al deudor garante, al monto de la obligación garantizada y al plazo de la misma. Otro ejemplo puede ser en el registro de la propiedad, la inscripción de una servidumbre de paso constituida sobre una finca matriz, en la cual constan todas las especificaciones de las servidumbres como áreas, medidas, colindantes, etc. Estas son inscripciones principales. Veamos ahora como la siguiente clasificación las inscripciones de referencias. Cuando hablamos de las inscripciones de referencias, como su nombre lo indica, son referidas de otros registros o de otros objetos inscribibles. Siguiendo el ejemplo anterior, una inscripción de referencia sería la inscripción que haga el registro de la propiedad intelectual en relación a la marca, cuya garantía ha quedado inscrita en el registro de garantías mobiliarias, haciendo referencia únicamente al número de registro que le corresponde en el registro de garantías mobiliarias.
sin mayores especificaciones para el caso del empleo de la servidumbre de paso. La inscripción de referencia sería la transcripción de dicha servidumbre en el mismo registro a una finca nueva, producto de una desmembración de la finca matriz, en la cual ya no se consignarán todas las especificaciones de la misma, sino únicamente su naturaleza y el número de inscripción que le corresponde en la finca matriz. En cuanto a las inscripciones externas, como su propio nombre lo indica, son las que llevan todas las circunstancias del objeto inscribible en virtud de la propia ley, como por ejemplo el registro de un mandato, en el registro de poderes, el registro de los derechos de posesión sobre un bien inmueble, en el registro de la propiedad, en el registro de constitución de una sociedad mercantil o en el registro mercantil. Estas son inscripciones externas. En cuanto a las inscripciones concisas, son las que expresan únicamente la naturaleza del acto o contrato celebrado y los nombres de los titulares inscritos, remitiéndose en todo lo demás a aquellas inscripciones externas y citándose el libro y folio en que se encuentra. Por ejemplo, la revocatoria de un mandato registrado, la transmisión de los derechos de posesión sobre la totalidad de un bien inmueble registrado o el cambio de denominación social de una sociedad mercantil. Veamos la anotación. ¿Qué es la anotación? Cuando nosotros escuchamos la palabra anotación, nos salta a la mente pensar que es algo que está escrito, que alguien lo solicitó, que alguien no solo lo solicitó porque quiere realizarlo, sino porque la ley exige que de esta forma se realice. Veamos la anotación. Es un asiento que realiza un registro público regularmente al margen de una inscripción principal, con el fin de hacer constar una circunstancia que permite una aclaración, una ampliación, una modificación o un enlace con otros asientos o folios. Caso muy particular representan las anotaciones llamadas preventivas o provisionales, que tienen por objeto asegurar las resultas de un juicio o preparar un asiento definitivo. La anotación preventiva es un asiento de duración temporal o transitoria, que tiene por finalidad publicar pretensiones sobre situaciones jurídicas de carácter provisional o transitorio. Las anotaciones pueden ser realizadas por orden de autoridad judicial o a solicitud de parte interesada. Esto es en cuanto a las anotaciones. Tomen en cuenta que es un asiento que se realiza en un registro público, tomando en cuenta que asiento es toda inscripción, y no lo vayan a olvidar, anotación, cancelación y toma de razón. ¿Están claros? Estamos retroalimentando. Muy bien. Veamos entonces qué son las anotaciones realizadas por orden judicial. Como anotaciones realizadas por orden judicial tenemos la anotación de demanda. En los casos en que se ventila, por ejemplo, un juicio ordinario. En un juicio ordinario de nulidad de un negocio jurídico que derivó en un asiento registral, la anotación de embargo decretada en una ejecución o
en un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, cuando se manda a anotar, por ejemplo, por orden judicial, el embargo del salario de quien no quiso prestar la alimentación, la pensión alimenticia en este caso. Entonces, ¿qué se pide? Que se anote que se le va a embargar el salario. A eso se llaman anotaciones realizadas por orden judicial. Veamos anotaciones realizadas, a solicitud de parte. Dentro de las anotaciones practicadas a solicitud de parte tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en el registro de la propiedad, la anotación de inamovilidad voluntaria de bienes inmuebles, que se recuerdan que ya habíamos hablado que teníamos este decreto que contiene una duración máxima de 3 años de conformidad con esta ley especial de inamovilidad de bienes inmuebles, que ya en otras clases habíamos hablado, y consiste en una anotación provisional o preventiva que tiene una duración y se realiza con el fin de guardar la prioridad en la presentación de un documento, en virtud de garantizar que la propiedad no sea enajenada arbitrariamente, como habíamos platicado en otras clases que se estuvo dando, que cuando una persona iba a averiguar de su propiedad porque tenía necesidad o quería venderla, ¿cuál era su sorpresa? Que ya no estaba a su nombre. Entonces surgió la ley de inamovilidad de bienes inmuebles. Estas entonces son anotaciones de las llamadas a solicitud de parte. Para el registro de la propiedad de Guatemala está regulada tal situación en el artículo 1149, numeral 5 del Código Civil. Muy bien, hablemos de qué es una cancelación, tomando en cuenta que la cancelación se utiliza en un registro público cuando en él se quiere dejar sin efecto un asiento, ya sea total o parcial. Regularmente se practica al margen del asiento que se cancela y en columna diferente, cuando se lleva de esa manera o con posterioridad sucesiva del asiento que se pretende cancelar. Los asientos de cancelación, igual que los de anotación, pueden realizarse por orden judicial o a solicitud de parte. Cuando es por orden judicial, pueden cancelarse, por ejemplo, la inscripción de partida de matrimonio en virtud de una sentencia de divorcio, la inscripción de un partido político, la inscripción de un bien inmueble, la inscripción de una marca, la inscripción de una casa de bolsa, la inscripción de un representante legal de una cooperativa, la inamovilización voluntaria de bienes inmuebles. Esa es unos ejemplos de cancelación. La cancelación de un asiento registral puede ser total o parcial, atendiendo a si el derecho se extinguió respecto de la totalidad o no de lo inscrito. Por ejemplo, de un asiento de cancelación parcial puede ser la cancelación de un asiento que en donde consta el usufructo sobre un bien inmueble a favor de varias personas constituidas de manera vitalicia y uno de los usufructuarios fallece. El derecho del que falleció se cancela, pero no el de los usufructuarios que le sobreviven y no hubiera habido derecho de a crecer. Esto es un ejemplo de un
de una cancelación de un asiento registral que puede ser parcial. Veamos qué es la toma de razón. Cuando hablamos de la toma de razón, cuando hablamos de una toma de razón, estamos hablando que consiste en los asientos registrales que dejan constancia de actos jurídicos diversos, tales como la toma de razón de endoso o traspaso de un título de agua. Regularmente se efectúan cuando a los registros públicos son presentados documentos o títulos que contienen la adquisición, transferencia o modificación de derechos. Esa es una toma de razón. Y esa en algunos registros es para dejar constancia de actos jurídicos diversos. Hasta aquí termina la clase del día 21 de marzo del 2020. Entonces, tomando en cuenta este contenido, les transmito la siguiente tarea que necesito, por favor, que ustedes tomen en cuenta y que también la envíen por la plataforma. Para que yo proceda a la calificación correspondiente. Esta tarea consiste en contestar 5 preguntas. 5 preguntas de las cuales ustedes pueden tomar de la clase de este video y contestar como corresponde, las cuales yo calificaré el jueves. Hasta el jueves tenemos, mejor dicho, hasta el jueves tienen. Y estoy hablando del jueves 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, lunes, martes, miércoles, 26. Para el 26 de marzo, la fecha límite para que ustedes me puedan subir las respuestas a las preguntas que yo les voy a hacer ahorita y que tienen que enviar por la plataforma cada uno de ustedes. Por favor, definirme qué es una anotación. También, y dar un ejemplo, definir qué es una cancelación. ¿Qué es número 3? ¿Qué es un asiento registral? Número 4, las clases de inscripciones que existen. Y entonces, como número 5, por favor, definir las inscripciones posteriores. Estas son las 5 preguntas que deberán contestar como tarea del contenido del tema de inscripción registral. Además, les recuerdo que para el 28 de marzo tenemos se tiene un trabajo que ya se dejó, que tiene un valor de 5 puntos y que ustedes deberán también subir a la plataforma. Y la fecha límite es el 28 de marzo y es respecto a los alcances de la calificación registral. Ingresaré a la plataforma y les estaré enviando este video. Les estaré mandando el recordatorio de la fecha de entrega de las 5 preguntas que se mandan en este video y la fecha límite para presentar las respuestas, y recordándoles que deben mandar en la plataforma el tema de alcances de la calificación registral para el 28 de marzo hasta la medianoche. Muy bien, les agradezco
y los veré los estaré transmitiendo la otra semana. También el otro tema que corresponde a la clase del 28, el 28 de marzo. 28 de marzo, para que sigamos retroalimentando sobre lo que es el curso, nuestro curso de Derecho Registral. Pasen, descansen siempre, por favor, les encargo. Esto queda aquí grabado para que ustedes en cualquier momento lo puedan ver y lo puedan escuchar. Les deseo éxitos en todo.